¿Cómo andan, gente? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a comenzar con una nueva sección de video reacción un poco diferente, alejado de lo que tiene que ver con las cosas paranormales, ya que este es un video que es un poquito más conspirativo, un poquito más relacionado con cosas que muy pocos creen o cosas que puede llegar a ser cierto o no, cosas que también me llaman mucho la atención, que son fenómenos, son cosas diferentes, que en este caso tiene que ver un poco con lo que pudo haber aparecido, ¿no? La supuesta llegada del hombre a la luna, más allá como todos conocemos la historia, si supuestamente el hombre fue a la luna o no, y por qué, si pudo haber ido a la luna, por qué no pudo volver de vuelta. En este video he visto una historia interesante que cuenta, que también vi artículos que cuentan que se pudo haber visto una estructura metálica en la luna, ¿no? Cosas así como una supuesta base extraterrestre, que también se dice que está en el lado oscuro de la luna, y más descubrimientos. La verdad que está interesante esta nueva sección para poder ver un poco así, informarnos un poco sobre qué es realmente lo que se vio o lo que se descubrió con respecto a la luna, considerando que todos creen que es un satélite natural, pero muy pocos creen que no es tan así, que hay algo más que solo un satélite, o que algo que tiene que ver con la Tierra, ¿no? Puede llegar a ser una base extraterrestre, puede ser una base nodriza, puede llegar a ser algo metálico, algo que está ahí, no se sabe, alguien que no está controlando, bueno, nada. O sea, hay mucho misterio con respecto a qué es lo que se oculta en ese lugar, ¿no? En lo que vendría a ser la luna. Y por eso en este video vamos a reaccionar a esta historia o a este relato informativo con respecto a si la luna es, o como, si es como la vemos, o si realmente hay algo más que solo una luz blanca o como nosotros la vemos, ¿no? Así que bueno, eso es algo que me llama mucho la atención, pero bueno, para no dar tanta vuelta, vamos al video para informarnos un poquito más al respecto con este tema que me pareció interesante con respecto a por qué el hombre no viajó a la luna y qué es ese extraño fenómeno relacionado con la estructura metálica que creemos que puede llegar a tener la luna. Así que bueno, aquí vamos. De repente, todas las potencias mundiales al mismo tiempo han decidido hacerse un viajecito a la Luna. Las noticias más destacadas con respecto a este tema fue la de China, con su incursión a la cara oculta del satélite de la Tierra. La cara Sus oculta. intenciones, al parecer, no fueron las que comunicaron oficialmente. Yo he realizado un video de esto donde analizamos la posibilidad de que todo se trató de algo más perturbador, y lo podrán encontrar en el video de mi canal llamado Los planes de China en la cara oculta de la luna. Le dejaré el video en la descripción y comentarios de este video. Los planes de Por otro China. lado, no fue ninguna sorpresa que el 2019 tenga cientos de noticias o eventos relacionados con la luna, ya que la portada de la revista The Economist así lo indicó. Hasta el momento todas las noticias relacionadas a la luna eran de carácter de investigación o exploración, pero en los últimos días una noticia bastante extraña invadió las redes sociales y posiblemente tenga alguna relación con los planes chinos en la cara oculta de la luna, ya que Misterio. si vieron el video que les mencioné anteriormente, las bases extraterrestres en el patio trasero de la luna son una realidad. ¿Viste? La noticia dice que descubrieron una enorme masa metálica enterrada en el lado oscuro de la Luna. Se encuentra enterrada en la cuenca de Hayken, ubicada en el polo sur del satélite natural, y lo de natural es discutible. Hasta ahí Hoy nomás. haremos un viaje al lado oscuro y oculto de la Luna para ver de qué se trata este enorme objeto de naturaleza metálica, enterrado a más de 200 kilómetros de la superficie de la cuenca de Hayken. Not true. El objeto metálico enterrado en la cara oscura de la Luna no es algo pequeño. De hecho, las mediciones han confirmado que tiene el tamaño de 5 islas de Hawái. A través de diferentes métodos matemáticos, los científicos detectaron esta masa metálica gigantesca, oculta bajo la superficie de la Luna. Sin embargo, es todo un misterio de por qué está incrustada a tanta profundidad. Los astrofísicos están totalmente desconcertados.
¿Qué hay exactamente ahí? Una de las conjeturas sacadas a primera vista es que el tremendo bloque de metal llegó ahí hace 4000 años y fue por un supuesto impacto de algún meteorito. La teoría científica siempre descarta la opción más razonable, y es que eso no es ningún meteorito, sino que puede ser alguna base oculta subterránea bajo la superficie de la Luna, Con eso, o alguna estructura metálica perteneciente a alguna nave que se estrelló y con el tiempo se fue hundiendo debido al tremendo peso. Lo que ocurre en estos casos es que no se puede decir esto. Un científico o un astrofísico, a pesar de que las pruebas demuestren que es una nave o una base alienígena, no quieren involucrarse con el tema extraterrestre, ya que actualmente hay una campaña de ridiculización con este tema y cualquier profesional que mencione algo así podría ser desprestigiado y no tomado en serio. Por eso siempre tratan de buscarle la vuelta por el lado más lejano a estos temas. Es lo que pasó actualmente a mitad de año, donde los pilotos de la Marina no querían hablar de los ovnis que veían todo el tiempo por miedo a la ridiculización y que sean despedidos. Pero fue tan evidente lo que estaba pasando que lograron abrir un expediente donde se van a documentar los avistamientos para su análisis. Sería como la apertura de un nuevo proyecto Libro Azul en 2019. Igual recordemos que el Libro Azul, dirigido por el profesor Hynek, fue una tapadera y solo trataba de esquivar la verdad, disfrazándola de eventos meteorológicos simples. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Hynek. Interesante. He realizado un video sobre esto y lo pueden encontrar en mi canal, se los dejaré en la descripción. La teoría del meteorito parece bastante floja, así que se les ocurrió una idea mejor, y es la posibilidad de que la masa metálica podría tratarse de una concentración de óxidos asociados con el enfriamiento y la última etapa de la solidificación del antiguo océano de magma lunar. La cuenca de Aitken es el mejor laboratorio natural o extraterrestre para estudiar los impactos catastróficos de meteoritos y misterios que rodean a la Luna. Pero al parecer a China esto no le interesa, ¿o sí? Y si están ahí por ese motivo y a nosotros nos dicen otra cosa, mientras todo el mundo quiere saber de qué se trata ese tremendo pedazo de metal, China solo se enfoca en mirar el polvo lunar. O nos toman por tontos o algo muy extraño está pasando. Les recuerdo que esta noticia de este enorme objeto metálico no es un invento mío, es una noticia oficial y la pueden buscar en los principales diarios o blogs online de internet. Lo que dijo el profesor de Geofísica Planetaria y autor del artículo, Peter James, describiendo el gran hallazgo, fue bastante sorprendente. Imagínense tomar una pila de metal 5 veces más grande que la isla de Hawái y enterrarla bajo tierra. Eso es aproximadamente la cantidad de masa inesperada que detectamos en la cuenca de Aitken. Se suele llamar a esta parte de la Luna el lado oscuro, The Dark Side on the Moon. Dicha área, que nunca se ve desde la Tierra, es considerada como la principal zona de impacto de meteoritos identificada en el sistema solar y motivo de cientos de conjeturas, teorías científicas, mitos, leyendas y teorías conspiranoicas. La cuenca de Aitken tiene más de 2000 kilómetros de diámetro y 12000 de profundidad. Y gracias a los datos recogidos por la misión Grail, Gravity Recovery and Interior Laboratory de la NASA y los obtenidos por la Lunar Orbiter, se detectó una masa anómala extremadamente pesada que equivale a unos 70 millones de veces la masa de la actual población mundial. Recordemos que la misión del orbitador lunar fue la que descubrió una base extraterrestre en la cara oscura de la Luna hace muchos años atrás y se ocultó al público. Carl Wolf en diferentes entrevistas denunció esto y quedó sorprendido, ya que la noticia no salió a la luz pública como él lo esperaba. I worked there for 3 more days and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth.
Carl Wolf falleció este año en un extraño accidente con una bicicleta, que coincidió con la llegada de China a la cara oscura de la Luna. Carl tenía una autorización de alto secreto en criptografía y era técnico electrónico de precisión fotográfica. We walked over to one side of the lab and he said, by the way, we've discovered a base on the back side of the moon. And I said, whose? What do you mean, whose? No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad esta teoría, que habla de la Luna como un posible satélite artificial, procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, de Vasim y Shcherbakov. En realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana y aunque el hombre haya puesto allí su pie y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas muchas hipótesis sobre la Luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. ¿Será cierto? Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. No pertenece a la Tierra. También habla a favor de ese origen lejano de la Luna el hecho, como les decía antes, de la baja densidad de la Luna. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los demás cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico. Porque la composición de la Luna es en muchos sentidos distinta.
Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que en la Tierra no se encuentran en estado natural, y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar con toda seguridad ya de una luna procedente de algún rincón lejano, remoto del universo, porque lo que no podemos negar es la existencia de la luna, es evidente que está ahí, pero aún así esta otra hipótesis, imaginemos que esto es la Tierra y que la luna procediera de alguna parte del universo, las circunstancias para que la luna se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación de la luna en órbita en torno a la Tierra. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la luna tendría que tener una inercia en su trayectoria, y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esta inercia que trae la luna y la fuerza de gravedad, lo que daría origen a una órbita elíptica. Sin embargo, la órbita que describe la luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bassin y Shcherbakov tiene ciertas posibilidades. Por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, la luna no es un objeto cuya existencia esté resuelta, ni mucho menos. Pero como vamos a ver en el resto del programa y en otro que dedicaremos al tema, son muchos más problemas los que está planteando la luna. La imagen típica de la luna viene dada por sus cráteres, esas cicatrices que hacen del satélite la estampa misma de la desolación. Y esos cráteres, tan conocidos, tan estudiados, son, a pesar de todo, un misterio. En primer lugar, habría que preguntarse por qué son tantos. La Luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso de Gruyère del espacio, queso gigantesco. Sin embargo, en la Luna tenemos muy pocos de estos cráteres. En la Tierra, perdón. Habría una explicación. En la Luna no existe atmósfera y entonces los meteoritos caen libremente con toda su fuerza y por eso abren tantos cráteres. Sin embargo, en la Tierra, la atmósfera formaría como una especie de pantalla protectora y los meteoritos se desintegran realmente al roce de la atmósfera. Al no poder traspasar esa cubierta protectora, llegan desintegrados al suelo o han perdido mucho de su masa y prácticamente no abren cráteres. Pero esto sería explicable para los meteoritos de pequeño tamaño. Sin embargo, en la Luna hay centenares de cráteres que hablan de meteoritos de millones de toneladas. Meteoritos que de haber caído en la Tierra, a pesar de esa cubierta protectora de esa atmósfera, habrían abierto también enormes cráteres porque habrían perdido muy poco de su masa, muy poco relativamente de su masa, y llegarían aún así con un enorme tamaño a la Tierra y abrirían tremendos cráteres. Eso no sucede en la Tierra. Tenemos 4 o 5 cráteres apenas de tamaño grande y sin embargo en la Luna son centenares. Esa es una cuestión, pero hay más problemas en torno a los cráteres. Por ejemplo, se preguntan ustedes por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes, sin embargo son tan poco profundos. Muchos de estos cráteres miden más de 100 kilómetros de diámetro. Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente. Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de al menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación. Hay una que es lógica. El tremendo impacto provocaría una rotura de la corteza, unas grietas por las que saldría lava
del interior caliente, y esa lava sería la que cubriría el fondo de ese cráter. Sin Misterio. embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, a pesar de que hoy la consideramos un mundo frío y que en su momento haya sido un mundo caliente, a pesar de eso, a pesar de sus mejores momentos, no habría tenido cantidad de lava suficiente para cubrir, para llenar tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que ponen Bazin y Shcherbakov y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así. Y que Ahí además, en los coincido. casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Bazin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Tal cual. Insistiremos sobre la teoría de los rusos, pero Algo tiene que haber adentro. además de los cráteres, la Luna está por sí misma, y huyendo de hipótesis más o menos sorprendentes. Porque no la hay. Los astrónomos, los geólogos, lo único que pueden hacer es expresar su perplejidad. Habría que ir allí, donde están las cúspides o las columnas de Blair, como ustedes quieran llamarlo, donde está esa depresión rectangular, y excavar. Es lo primero que se haría si esos documentos aéreos se hubieran obtenido de una zona de la Tierra. Allí se habrían ido los arqueólogos y habrían comenzado a excavar. Habrá que esperar el momento en que en la Luna se pueda hacer lo mismo para dar una respuesta al enigma que plantean las columnas de Blair. Pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna está planteado no en su superficie, sino en su interior, al menos si hemos de hacer caso a la teoría de Bazin y Shcherbakov. Según ellos, la Luna tendría que estar hueca, y lo curioso es que la Luna se comporta como si estuviera hueca. Por una parte está lo que decíamos antes, su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra, y una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Por un lado eso, pero por otro lado se da la circunstancia de que, por lo que hemos analizado de las muestras traídas por los astronautas, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos como la de la Tierra. Los elementos que hay ahí tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a las terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre, y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Pero, como les decía antes, lo curioso es que la Luna responde, como ahora veremos, como si fuera exactamente hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas hay varios sismógrafos.
y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna está vibrando durante horas incluso. ¡Wow! Qué misterio, la verdad. Impactado por eso. La primera parte y la segunda parte. Sin duda que está muy bien hecho. O sea, más allá se nota que es un video bastante antiguo, por lo menos esta parte. Y hasta el día de hoy todavía no se sabe bien qué es lo que pasa porque nadie más fue a la Luna. Y ningún hecho científico puede verificar eso. Y la China, los chinos no quieren decir bien. O sea, es como que quieren omitir esa parte. Es como que hay partes que si se descubren no el gobierno o alguien prohíbe que diga claramente lo que está sucediendo. Es como que hacen una cortina de la información real. Por eso es tan difícil sacar información exacta con respecto a estos casos de que realmente si hay algo ahí en la Luna que no es solo un satélite natural, que pareciera que no lo es exactamente. No forma parte de la Tierra, pero está ahí. No sé. Entonces creen que la Luna es importante para la Tierra, pero no se sabe exactamente. Con respecto a eso de los meteoritos, obviamente que sin una capa protectora, la Tierra hubiera estado completamente abollada. O sea, nada, o sea, obviamente que acá caen y se materializan. La Luna, obviamente que tiene una protección muy fuerte o hay algo que lo cubre. Es como chocar contra una chapa muy fuerte, considerando que un meteorito debe ser potente, ¿no? Y eso de creer que un meteorito pudo haber penetrado supuestamente la Luna y haberse metido 12.000 kilómetros de profundidad y crear todo un metal es medio raro. Los mismos metales podrían hacer lo mismo, pero como digo, los mismos meteoritos podrían hacer lo mismo, pero como dijo ahí, prácticamente quedaron ahí nomás en la base y resbalaron, chocaban y se iban, o quedaban ahí nomás. Y como solamente formaban cráteres, y como no tienen un volcán, no tienen un núcleo, aparentemente no hay ni un núcleo, no se generó ninguna ruptura, ni mucho menos volcanes como supuestamente pasaría en la Tierra. Así que todas estas historias son muy interesantes con respecto a la Luna y esa estructura mecánica o metálica que suele llegar a tener, que componen, como dijo que era más o menos equivale a 5 islas de Hawái. Y es un misterio, la verdad que es algo que no nos quieren mostrar todavía, pero es interesante. Así que bueno, gente, acá está, les dejo a ustedes para que puedan comentar con respecto a esto. ¿Qué opinan sobre estas cosas de la Luna? Si es una base extraterrestre, si por qué, si es verdad que si se visitó, ¿no? Si se llevó a la Luna, si era verdad su viaje, ¿no? Si se pudo ir, y si se pudo ir, ¿por qué no se pudo ir de vuelta? Y nada, todo eso es forma un misterio con respecto a la supuesta base, ¿no? O lo que puede llegar a ver ahí. Así que bueno, la parte oscura de la Luna sigue siendo un misterio, pero puede llegar a ser algo no revelado, pero seguramente alguien que debe tener más información más correcta de lo que cualquier otra persona puede saber con respecto a la Luna. Pero bueno, nada, esto es algo que es interesante de ver, es algo diferente, pero bueno. Están ustedes ver y comentar qué opinan sobre esto. Así que nada, espero que les haya gustado este video diferente y raro y conspirativo sobre qué hay en la Luna. Y bueno, chao.